lo que haces te define, y lo que escuchas también. Bueno, pues entramos en la tercera entrevista de la mañana y ahí al otro lado tengo a Nicolás Díaz, chico que él es catedrático emérito de la Universidad de Las Palmas y que se caracteriza, yo creo que por muchísimas cosas, pero entre ellas porque últimamente que está dedicado al mundo literario, escribe libros, etcétera, investigaciones. Y tiene unas investigaciones increíbles de personajes, incluidos dentro del mundo de la fisiología, de política, ¿no? Hasta llegar hasta, no sé, puede ser un pico, puede ser otro pico es justamente llegar al barrio donde nació, a esas vistas allá de acá, depende cómo él no lo define ahora, en lo más cercano de su niñez, y todo está conectado y todo tiene vida. Me parece interesantísimo el libro que acaba de publicar ahora, Cuentos a la luz del Quinqué, volumen 2. Ya estuvo hablando con nosotros aquí acerca de la primera edición del tema y vamos a hablar a ver qué nos cuenta él de este segundo libro. Nicolás, buenos días. Buenos días, don Javier. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes de El Rompeolas también. Gracias. Nicolás, no para, digo que... Estaba comentando yo que estos picos tan interesantes que tú tienes de arriba, que puedes estar en lo más alto de la montaña en investigaciones de todo tipo, y esa raíz que no se olvida nunca, ¿no? Que es la que marca, yo creo que todo, ¿no? Sí, fíjate que en estos días, creo que a principios de octubre, ahora 50 años que vivo en Gran Canaria, pero nunca me han arrancado las raíces de Fasnia, siempre he seguido ahí, siempre he seguido con esa lealtad, digamos, de familiar y afectiva que me despierta el pueblo, de modo que nunca me marcho. Es verdad. Mira, cuando comienzas con los cuentos a la luz del Quinqué, que mucha gente quizás no sepa ni de las nuevas generaciones lo que era el Quinqué, pero si has esbozado la auténtica realidad de aquella etapa, es que parece que estamos hablando, o en el libro comentas que prácticamente se ha vivido en dos mundos diferentes, no nada tiene que ver con el anterior, ¿no? Con aquel, que no había nada absolutamente. Claro, justamente, yo creo que es inconcebible para las generaciones actuales cómo vivían en aquella época, por eso he intentado esforzarme un poco, en fin, tratando de recordar cómo eran aquellas personas, cómo vivían, qué hacían, cuáles eran sus inmensas limitaciones y cómo a pesar de todo tenían, digamos, un sentido de la vida y de la responsabilidad, del honor, en fin, para salir adelante. En este volumen segundo exploro un poco más lo que era la vida. Yo creo que el más antiguo de los cuentos se refiere a cómo era la vida antes de que la carretera del sur llegara a Fasnia, cosa que ocurrió en 1911, si no recuerdo mal. En la etapa previa, allí lo que había era, lo que se producía se exportaba por los roques y se importaba también a través de esa vía, digamos, las cosas que eran necesarias, pero todo lo demás era manejado con bestias y, en fin, y había una vida muy elemental, muy básica y sin embargo muy rica y muy compleja también por las relaciones entre la gente. Hay más cuentos también que tienen que ver con otras facetas un poco más familiares. Por ejemplo, le dedico uno a mi abuela, señora Regina, que era coetánea de tu abuela, Pepa la Gesa. Competían un poco como competían siempre los cabreros, que eran mi abuelo y el tuyo, y ahí andaban siempre con un poco a la greña, pero contar un poco cómo era la vida en esa época yo creo que es importante, porque tengo una nietecita tiene 8 años y medio, y por ejemplo concibe que pueda haber un mundo donde no hubiera electricidad, porque va con frecuencia de acampada y más o menos vive esa vida, pero lo que no concibe es que hubiera un mundo donde no hubo plásticos. Eso le parece completamente inconcebible. Entonces, bueno, contar un poco esas cosas es muy importante, porque la gente piensa que el mundo ha sido siempre como es ahora, y aquello no tenía nada que ver, y solo hace, 50 años, 70 años atrás, por ejemplo. ¿Sí? Cuando le cuentas, ella se llama Luna, ¿no? Cuando tú le cuentas estas historias, ¿qué te escribe ella con su mirada? Quiero decirte que te estará mirando y dice, ¿qué me estás diciendo? Era un poco de incomprensión, yo diría, pero poco a poco ha ido
ha ido entrando en su cabeza que la gente vivía así, que esta era un poco la vida como éramos cuando éramos pequeños. Por ejemplo, una cosa que a la gente ahora le parece raro es un niño de la edad de Luna, por ejemplo, 8 años, iba con una navajita en el bolsillo, pero aquello no era un arma, era un instrumento para hacer juguetes, o sea, barcos de penca, barcos de pitera, o sea, cosas de ese estilo, y cortar cañas para hacer flechas, ese tipo de cosas. Entonces, lo normal es que un niño pequeño tuviera atado al cinto una cadenita con una navaja chiquitita de esas de 5 o 7 centímetros de hoja nada más, pero que era suficiente para lo que necesitábamos. Teníamos que fabricar los juguetes, y eso, vamos, yo creo que totalmente inconcebible para ellos. Pero es la creatividad, Nicolás, es la creatividad lo que más abundaba, la auténtica riqueza. Sí, comparado no ahora, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que no había otra, es que no había, simplemente no había. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo mi primer contacto con el plástico fue cuando, debe ser los años 50 y tanto, quizá finales de los 50 tal vez, que los indianos, los que emigraban a Venezuela, enviaban normalmente paquetes de café en envases de plástico. Y ese fue el primer plástico que yo vi en mi vida. O sea, que sí es concebible que hubiera un mundo sin plástico perfectamente. Es que me parece, lo que acabas de decir me parece alucinante. Yo no lo había pensado eso. Fíjate, ahora cuando lo dijiste digo, no, y es verdad, no había plástico, ¿no? Sí, sí. Y ella, claro, ella dice, es imposible, ¿cómo no va a haber un plástico, no? Sí, sin plástico, sin radio, sin nada. Me acuerdo, por ejemplo, cuando la primera radio que yo conocí fue una que compró Moreno. Moreno era Antonio Trujillo, que era un vecino de allí de las vistas de acá. Y Antonio se compró una radio de estas de válvulas que usaba una batería enorme, que además era cara, claro. Cuando se acabó la batería se acabó la radio también. Claro. Entonces, los niños andaban por siempre detrás de ellos para que pusieran la radio, pero era tan cara la batería que la ponían solo de vez en cuando. Mi madre. Así que nos teníamos que aguantar. ¿Cómo se te quedó? Una cosa también curiosa que me parece del libro, de cuando hablas de las vistas allá o las vistas de acá, en función, ¿no? Porque yo creo que era como un punto en el que nunca se sabía cuál era. O sea, cada lugar, cada territorio tiene un nombre, pero digamos que ese oscilaba dependiendo del punto donde estaba, ¿no? ¿Cómo era el rollo? Es muy sencillo, realmente los que vivíamos allí sí que lo teníamos claro. Las nuestras eran las vistas de acá, ya está. Así que, claro, los otros también le llamaban las vistas de acá las suyas, pero sí. Claro. Es que lo de las vistas, los otros dirían las vistas de acá, la de ellos, ¿no? Sí, claro. Cada uno lo tenía claro. Qué bueno. Mira, una de las cosas que aparte de que, en fin, que hablas de las parteras, de todo lo que hizo la partera, en fin, lo de la piedra cerda me parece increíble, pero también te quiero valorar un montón el tema de que logras transcribir no solamente un tema histórico, personal, o sea, real, porque es personal también, que lo vive, que a muchísima gente le recordará todo eso, los personajes que había de esa etapa, recuerdas para atrás y tal, sino que lo conjugas también con el mundo fantasioso, que creas otras realidades, incluso con realidades actuales aplicadas en esa sintonía, digamos, ¿no? Empleas décimas, empleas poesía, empleas teatro. A mí me parece alucinante. Me parece, por ejemplo, que hay que hacer esa obra de teatro que tanto quieres, que incluso lo pones, ¿no? Para que rememora un hecho importantísimo en el pueblo. Sí, eso fue una cosa curiosa porque a pesar de que, en fin, nuestra familia era esencialmente de izquierda y que, en fin, no había por qué hacerlo, sin embargo, nuestros padres nunca nos hablaron de ese episodio tan peculiar. Esto fue una cosa que ocurrió, que fue justo el 18 de julio por la noche se reúnen los partidarios de don Emiliano Díaz Castro, que era diputado por el Frente Popular, y en fin, con el alcalde, que también era del Frente Popular, y los amigos y tal, se reúnen y deciden una cosa completamente inusual, que es volar el puente del Barranco del Qué. Entonces lo que cuenta esa pequeña horita es qué pasó allí, cómo iba la cosa, cómo se la arreglaron
naturalmente no consiguieron su propósito, pero sí despertar contra ellos las iras de los sublevados y por tanto hacerles un consejo de guerra y hacer pagar con penas de cárcel ese tema. Y hay episodios peculiares, graciosos y como te digo yo, impensables. Es decir, algunos de aquellos que fueron a parar a la cárcel no cumplieron condena en Tenerife, sino que los mandaron a Layún. Y en Villa Cisneros, en el Saja español de aquella época. Y allí se las arreglaron para organizarse, sublevarse, debieron encontrar también en la tropa que los cuidaba, en fin, bastantes republicanos contrarios al golpe de Estado, y nada menos que dominaron a los oficiales, los secuestraron y secuestraron el correillo con el cual se fueron primero a Dakar y después se fueron hasta Marsella. No. Increíble, una cosa que hubiera gente de España en eso. Yo cuando me enteré me quedé alucinando. Pero ¿cómo? Mira, y en esta no estuvo Pedro García Cabrera y esta gente. Ahí estuvo, Pedro García Cabrera estuvo también en el Emilio Cisneros, claro que sí. Sí. Ah, no sabía que había gente en la misma, ¿no? Sí, todos, eran los mismos, el mismo grupo. Fíjate que don Emiliano era diputado en Cortes, pero pertenecía, digamos, a la élite intelectual santacruzera, masónico, en fin, socialista, ¿no? Que estaban en el gobierno en toda aquella época, en el cabildo, en el ayuntamiento, etcétera. El otro día conocí justamente a uno que procede de Fania, que se llama José Arocena, cuyo padre era alcalde de Santa Cruz y que cuyo abuelo había sido alcalde de Santa Cruz y también sufrió represalias y estuvo con esos también condenados. O sea que es una historia complicada, muy interesante, pero lo peculiar de todo esto es que nuestros padres no nos hablaban de esa historia. Sí. El silencio, ahora vamos a aplicar lo mismo que decía el autor, ¿no? El silencio amordazado, ¿no? Sí, esa cosa. Curioso, sí, es curioso. Porque debería ser una cosa que todo el mundo supiera eso, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos que se ocultara durante unos años, de acuerdo, pero que se nos ocultara a nosotros. Que éramos... Yo creo que se ocultaba todo. Mira, y ese inicio que en eso, si quiero también darle contra un homenaje merecido a tu hermano, que en fin, que yo estaba pensando que la vida, en fin, que hay cosas que se van y cosas que, mira, se fue tu hermano, desgraciadamente, Arístides. Vino tu libro, ¿no? Pero Arístides también, un gran luchador, defensor de toda esta historia de su pueblo, igual, ¿no? Eso lo mamaron juntos, ¿no? ¿O qué pasó? A ver, él es anterior a mí. Fíjate que yo me dediqué a esto casi cuando estaba para jubilarme. Yo empecé a escribir hace 4 días, como quien dice, empecé con la pandemia. Siempre he gustado escribir, pero había escrito siempre cosas científicas, cosas de cáncer, cosas que tienen que ver con esto. O sea, cosas del pueblo no se me había ocurrido ponerme a hacer hasta fue en la pandemia cuando se te ocurrió. O sea, él es muy anterior, prácticamente. O sea, él es de siempre, claro. Claro, 40 años antes que yo estaba escribiendo ya, o sea que lo mío es tardío y de alguna forma lo que ocurre es que él era más, ¿cómo te digo yo? Más festivo, perdón. Hola, sí, Nicolás. Sí, perdón. Vale. Sí, perdón, tengo un incidente doméstico. Vale. Mira, lo que él... sí, hablabas de tu hermano, que él era más... que tú empezaste más tarde, que él realmente había estado toda la vida, ¿no? Y él hacía muchas cosas en verso también, casi todo lo que tienes en verso y tal. Y hay un libro que salió hace poco, que sacó la Fundación Pepe Urbano, la Asociación Pepe Urbano, que se refiere a los poetas populares de Fania, y se recogen todos, incluido él, claro. Y hay algunas cositas, hay mucho más, pero... calculo que lo sacarán sus hijos en el futuro. No, y también, a mí, realmente también al hablar de la poesía y de la décima y tal, pues sacaba personajes en fin, populares, de barrio, de gente que estaba tal. Mira, una cosa, y ese inicio que plasma en el Chifira, la parte alta, ¿no? Esa supervivencia, ¿no? Total, la ventita que tenía Antonio Rogelio, ¿no? Que yo me imagino cómo podría ser aquello que viene el señor con los cochinos, ¿no? El cochinero y toda aquella historia, ¿no?
Bueno, ahí tienes tu tía Luisa, Sí, me ayudó muchísimo en ese tema. Ella aparece como personaje en el cuento, tenía 11 años o 12 años en esa época, sí. y ella me contaba mucho de aquella historia. Yo conocía esa venta, es decir, mi padre sembraba, primero que era empleado de aguas de Fania, y por tanto solíamos visitar esa zona con frecuencia porque estaba la Galería del Chifira y hay más por allí, por aquella zona. Sí. Y segundo porque mi abuela tenía, en esa época, tenía las cabras en el Morro Negro, y pasábamos por delante de la ventita cuando íbamos a verla ya, y también a sembrar una huerta que tenía por allá abajo, que era en la parte alta del Escobonal, en las lajas, que la sembraba mi padre, y pasamos por ahí por esa la venta, y por tanto lo conocía de primera mano un poco lo que había, pero yo era chiquitito, y me acordaba menos de lo que tu tía Luisa me aportó a esa historia, que es tan interesante. Pero por lo demás lo que se mezcla ahí también es un poco cómo era la vida, como un pequeño sitio como aquel era un enclave importante para un montón de cosas, entre otras para que la gente joven se reuniera, porque Antonio Rogelio hacía pequeños bailes allí en aquel espacio que son 30 metros cuadrados, que sea. Y allí se juntaba por la gente que venía a mudar, los que venían de los alrededores y tal, y los chicos que trabajaban en la galería o que estaban por allí haciendo otras cosas, que sé yo, también, de modo que él se organizaba para ganarse la vida y a la vez entretener y divertir a la gente, lo cual tiene mucho mérito. Mi madre, ¿te imaginas? Es que claro, escuchándote puede uno imaginarse cómo podría ser el tema, ¿no? No, y cuando viene el chico que venía con el cochinero y entonces se queda mirando para mi tía, ¿no? Y se contra, igual tengo posibilidad de verla en ese baile de Antonio Rogelio, ¿no? O sea, Fíjate qué cosa, que eso no era infrecuente. Yo conocí por lo menos 3 que vivieron en casa de mi abuela. Uno grandote ya que se marchó, y después Paco. Paco era casi de mi edad, un poquito un año o 2 mayor que nosotros, luego más chico que Aristides era así. Y sí que lo conocí, estaba por allí, y todo lo que más he hecho ha sido imaginarme un poco cómo fue la escena de la llegada y cómo este tipo de cosas ocurrían, pero no son hechos, aunque parezcan extraordinarios ahora, no eran hechos extraños en una época de hambre, es decir, claro. los tipos no tenían donde caerse muertos, no tenían nada, y vivían de, qué sé yo, lo que de vender los cochinos que tenían, y de alguna forma pues los llevaban por la cumbre hasta venderlos allí en la zona aquella, que era muy, en fin, muy tradicional ese tipo de trabajo. Mira, y la vida de la gente de las galerías, ¿no? Que lo pones, que yo creo que también ha sido como que bastante, no sé, yo creo que no, el homenaje que se le tenía que haber hecho no se ha hecho, ¿no? Ese trabajo impresionante dentro de la galería, ¿cómo te imaginas? Bueno, te lo imaginas, ¿no? Porque tú sí viviste y entrabas con tu padre en las galerías, ¿no? Eso sí te iba a decir, que ese no me lo imagino, ese lo viví. Ese lo viste, claro. Lo iba acompañando. Él tuvo una época que tenía, en fin, le daban, como decían allí, tontines, pero el tontín en el caso de él era probablemente un problema de vértigo que tenía. Ahora no tengo duda de que eso era así, que no se trataba, y por tanto tenía, de vez en cuando le afectaba y le producía, se caía o tenía, entonces me llevaba con él siempre por si acaso podía ocurrir algo, y ahí me quedaba yo conversando con Juan el Cabo, con la gente de ahí, y a veces entraba incluso a la galería con ellos. Y por ejemplo, cuando él tuvo una época que estaba empeñado que me hiciera ingeniero de minas, y cuando iba el ingeniero a visitar la galería me llevaba siempre. Por tanto, lo que cuento allí era lo que ocurría realmente. A ver si te pegaba. Sí. Cómo se hacían las cosas, ¿no? Cómo era la vida y cómo era un poco el trabajo que hacían ellos, ¿sí? Todo eso. Después el que tenía el motor que a su vez hacía la comida para los que estaban dentro, ¿no? Y realmente se pagaba, ese trabajo se pagaba bien, ¿no? Era muy jodido, pero se pagaba, ¿no? Pero se pagaba bien. Yo creo que era, bueno, para lo que era la época, ¿no? Era un trabajo muy sacrificado, muy complicado, pero mucha gente joven trabajó ahí. O sea, que eso todavía están vivos y coleando muchos de ellos. O sea, hay gente ahí que son un poco más jóvenes que yo, que estuvieron trabajando ahí en estas galerías, en diferentes galerías. ¿Sí? ¿Tú crees que se cuentan, pero sí, claro. ¿Tú crees que la piedra cerda, por ejemplo, que tú hablas aquí en uno de los capítulos, pertenece exclusivamente a Fania, que ahora me explicarás qué es la piedra cerda? ¿O tú crees que eso se daba en otros lugares? Yo creo que va a ser una cosa de tipo cultural, por lo menos en Tenerife. He escuchado que se aparecía en el Escobonal, en Arico,
Supongo yo que es una cosa, en fin, no se llamará igual, pero el mismo tipo de chiste, es decir, intentar engañar a un niño con un artefacto que pesa y que le cuesta transportar y que se lo hacen llevar y volver hasta que se dé cuenta de que están tomando el pelo. Yo creo que eso es muy interesante porque ahí tiene, qué sé yo, es una forma de entre jugar y enseñar, que es entretenido y es divertido. El chico se acaba dando cuenta de que le están tomando el pelo, por tanto no tiene nada de malsano, ¿no? Claro, pero se aprendía de esas experiencias, cosa que yo creo que ahora sí es verdad que eso no existe. O sea, cargabas el saco con aquella piedra y tú comentas en el libro, la llevabas a casa del vecino, no, esa no es, dile que te dé la otra y no sé qué, no sé cuánto, hasta que, coño, ya te mosqueabas tanto que al final mirabas a ver qué coño es lo que había dentro del saco, ¿no? Y te das cuenta. Claro, y después tú harías eso lo mismo con otro para que también aprendiera la historia, ¿no? Supongo que yo no recuerdo haberlo hecho a nadie, pero Sí, bueno, yo qué sé. seguramente Sí, o por lo menos o se callaba uno para que no, ¿sabes? A ver si picaba a alguien, ¿no? Para no ser ridículo, cuando veías que alguien se lo hacía, te callaba. Que se aguante como te aguantaste tú, ¿no? Mira, y una anécdota, por ejemplo, el cuento de Aníbal y Manuel el gato. Ese está bueno, ¿no? Eso ocurrió. Bueno, he hecho una cosa que es tradicional en Tenerife y en todo el mundo de la décima, y es escribir cuentos en décimas, que es un poquito más complicado, un poco más complicado, pero al final queda como muy lucido porque al recitarla suena como muy así, como muy cantarín, muy bonito, ¿no? Sí. Y esta fue una historia que realmente ocurrió. De hecho me la contó el hijo de Manuel el Gato, o sea que imagínate. Y claro, ahí se reunían en la carpintería, que también era un sitio de confluencia social. Y ahí el Aníbal, que era un gracioso, de mucho cuidado, se dedicaba a sacarle punta a todo el mundo y cuando podía tomar el pelo con cosas tremendas como esa, ¿no? Que decirle a un señor que un amigo suyo estaba muerto y que le estaban preparando un ataúd para él, ¿no? Sí. Porque antes claro, los ataúdes, el carpintero que era tu tío, ¿no? Sí. Hacía ataúdes, claro. Y después, ¿qué pasó? Que cuando dice, bueno, este es el ataúd para fulano de tal, ¿no? Sí, claro, digo, el asunto es el siguiente, estaba el carpintero haciendo un ataúd pintado de negro, forrado de la negra. Sí. Y claro, llega el señor con su mula para delante de la carpintería y pregunta, bueno, ¿y quién se murió? ¿De quién es este? Y dice, pues, se murió Federico. Después que dice, pues si lo vi y estaba bien. Dice, no, se murió, nadie lo esperaba, pero se murió. Tal vez le falló el riñón, el hígado o los pulmones, que casos hay montones de morirse sin razón. Qué bueno. Le dijo, total, que al final el hombre se convence de que era verdad y se va a casa de Federico a dar el pésame a la familia, y cuando llega se lo encuentra allí bien tranquilo. conversando. Qué bueno. Es una historia bien curiosa. De hecho hay una parecida que aparece en las décimas de Pepe Urbano, en la que un personaje de allí del pueblo, o sea, Alfonso de Yo Juan Vista, llamado Reputo, difundió que Pepe Urbano se había muerto. Y Pepe Urbano estaba vivito y coleando, ningún problema, ¿no? Sí. Pero la gente fue al entierro, se juntó en torno a la casa un montón de gente al entierro de Pepe Urbano. Qué bueno. Antes, Nicolás, no había redes sociales, no había nada, y era pura creatividad. Mira, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Mucha gente me lo ha dicho. Francamente, yo creo que en Fania hay dos sitios. Está la librería Acuarela y la librería de Sandra también. Los dos lo tienen, y no sé dónde más, porque esto lo hace la Asociación Pepe Urbano. Vale. Y quedaron en distribuirlo, pero no sé dónde está. Por cierto, haremos una segunda presentación por la fiesta de las Heras, porque ha habido, bastante demanda y la gente quiere oírnos y tal. Claro. Y haremos no será de mi libro solo, será de la Asociación Pepe Urbano y sus actividades, y presentaremos los dos libros de los cuentos de la luz del Quinqué, y actuará también Soledad Rodríguez, que es una cantora magnífica de Fania, y las dos. ¿Y cuándo va a ser, Nicolás? Esto es el día 25, el miércoles día 25 de septiembre. Vale, miércoles 25 a las 7 de la tarde.
en Las Heras. En Las Heras, en la playa de Las Heras. Nicolás, pues nada, gracias por este ratito compartido, haber podido conversar un ratito acerca de tu libro y tu historia. En fin, Nada, muchas gracias a ti, como siempre. Gracias, y ya nos vemos. Venga, un abrazo, chao. Adiós, igualmente. Adiós, chao, chao. Bueno, pues nos vamos una poquita de música de Oasis.